Y ahora pues ya se nos hizo la hora de almuercito y vamos a almorzar. Vamos a ir a la Puerta Falsa, un restaurante que está entre la iglesia y este palacio que creo que es el de Justicia. Bueno, sí, creo. Y les voy a mostrar un poquito de lo que es el centro de Bogotá. La Puerta Falsa está aquí entre el Palacio de Justicia y lo que es la catedral. Allá está el San Bartolomé, que es el colegio más antiguo sin haber parado actividades en 400 años, el Congreso y la Alcaldía Mayor de Bogotá, que es el Palacio Liébano. ¿Es el comercio? Claro que hay comercio, hay mucho comercio por aquí, hay un montón de gente. La Puerta Falsa, un restaurante de más de 200 años, que está aquí justo al lado de la iglesia, que por cierto, miren, se casaron hoy. Dada a la gran fila que hay para entrar a la Puerta Falsa, no vamos a comer aquí, porque se nos acaba el tiempo y necesitamos ir al Museo de Botero, al Museo de la Moneda, a varios lugares. La historia de este restaurante parte en 1816, cuando Josefa Caicedo, una mujer emprendedora y revolucionaria, le pide al párroco que le permitiera vender sus dulces al terminar la misa. Pues el hombre se negó y debido a su molestia, la mujer le pidió a su esposo que le permitiera poner un pequeño negocio en la sala de su casa. Y fue así como surgió la Puerta Falsa. Este nombre viene inspirado por las puertas laterales de las iglesias. Y también se dice que hasta Manuelita Sáenz venía a este lugar. Bueno, la Puerta Falsa está allá, pero nosotros decidimos venir a comer a un lugar que se llama La Puerta de la Tradición. ¿Por qué decidimos venir a este lugar? Porque hay menos fila, podemos entrar a comer de una vez y está supremamente movido. Miren, así es el menú, muy sencillito. Pues esta es la dirección donde está la Puerta de la Tradición. Yo me pedí 2 tamales porque la verdad es que es como cara la cosa aquí. Miren, platos típicos parten desde 36.000 pesos, 34.000, 39.000, 42.000. Pues para que sepan, ahí les dejo la idea por si quieren venir a comer. Y sí me pedí un postre de nata, que creo que no he comido nunca en la vida. Pero pues cuajadas sí he comido, brevas sí he comido, arroz con leche por supuesto que he comido. Me encanta eso, matrimonio y divorcio. ¿Por qué se divorcian? Porque le añaden queso. Magnífico. También en las bebidas, cualquier licor o cerveza que necesiten y por acá la dejamos. Y por supuesto hay más postres de este lado por si les interesa. No, mentiras, no son postres, son como algo para amenizar pues en la barriguita, pero no todo es dulce. Miren, llegó nuestro postre de natas porque es fácil de sacar, vale 9.000 pesos y está bien chiquitito, o sea, chiquitito sí está. Y ese es el tamal por 10.000 pesitos, obvio, económico. La gaseosita no vi el precio porque ya me daba miedo preguntar, la verdad. Miren cómo sale el humito, ¿eh? Está que hierve. Y pues no sé si escuchan, pero es el típico tamal colombiano, bogotano, santafesiño y está bien caliente. Pero está bien rico. Está muy rico. Recomendado. El tamal, que es pues colombiano de esta zona de la montaña, por así decirlo, de Bogotá, trae harina de maíz con arroz, arveja o lo que otros conocerían como guisantes o petit pois, zanahoria, pollito. El pollito siempre viene con hueso, para que sepan. Miren, acá vamos a sacarlo. Viene el pedazo de muslo, por así decirlo. ¿Ven? Y pues viene envuelto en hoja de plátano. Bueno, ya estamos aquí en el Museo de Botero y el Museo de Botero está justo al lado del Museo de la Casa de la Moneda. Este museo, ambos, son parte todavía del Banco de la República y bueno, básicamente este Museo de Botero se funda en el 2000 cuando pues Botero dona aproximadamente 200 pinturas. Como les comentaba, esto es un coro
Y este, como dice en la placa, dice que fue fundado por Fernando Botero. Así que la mayoría de estas fueron donadas por él y hacen un total de 208 obras, en las cuales 123 son de su autoría y 85 son de otros artistas. ¿Se imaginan un mundo utópico donde las mujeres podamos salir a la calle de una forma menos, pues, ¿cómo decirlo? Como que sea menos morboso el hecho de mostrar nuestros cuerpos y que no esté satanizado nuestro cuerpo en general? Sería hermoso. La verdad que la casa en la cual está ubicada el Museo de Botero es extremadamente linda. Miren, aquí tenemos un Picasso. Wow. Miren, esta es la famosa monja de Botero. Está bien gordita. Miren, muchachos, esta es la Gordaliza. Es demasiado linda. Fue pintada en 1978, claro, por Fernando Botero. Yo lo nombraría Palomo, porque se parece, y por el tema de la historia del video de hoy. Si se preguntan quién fue o sigue siendo Fernando Botero, es un pintor y escultor colombiano que nació el 19 de abril de 1932 y sí, con sus 92 años, actualmente vive en Mónaco. Y ahora aquí mismo en lo que es el Museo de Botero podemos salir directo al Museo de la Casa de la Moneda. Tienen que voltear del centro hacia la izquierda y salen al fondo aquí a la Casa de la Moneda. Por estos momentos la Casa de la Moneda está cerrada por mantenimiento, pero bueno, lo que nos toca es venir luego. Les digo que se suscriban, compartan este video y por supuesto le den un like para que ustedes así me ayuden a que esto llegue más lejos. Y pues nada, los dejo para que vean todo. Y como último lugar en esta lista está el Museo Santa Clara. Creo que no se aprecia muy bien ahí el nombre, pero es un museo con arte absurdamente antiguo. Está justamente frente de este parque que está aquí en la Presidencia. Y tienen que pues ser requisados para poder entrar, pero les aseguro que va a valer la pena si aman el arte. Tenía muchísimas ganas de mostrarle esto. Este es el Museo Santa Clara. Antes era un convento, pero ahora es museo y data de 360 años. Fue construido en 1647. Si pueden ver el techo, cuenta con unas 900 flores, las cuales son hechas en madera y recubiertas en oro. Es por todo este abovedado que esta iglesia como tal se considera una joya de la época colonial de toda Colombia. Y es que solamente tienen que admirar el hecho de que las pinturas en óleo que se encuentran aquí vienen del siglo XVII y XVIII. El Museo Santa Clara es una institución de carácter público cuyo objetivo es investigar, divulgar, conservar y exhibir los procesos culturales del siglo XVI, XVII y XVIII. Finalmente, la iglesia y convento de las monjas clarisas fue entregado como museo en 1983. Realmente yo tengo que admitir que esto para mí no es de ningún tipo de valor personal religioso.
sino que el hecho del arte para mí es impresionante. O sea, tengo que decirles que esto es absurdamente hermoso, y no solamente hermoso, es antiguo. O sea, lo que más me apasiona es la antigüedad de la mayoría de los óleos aquí. También posee gran variedad de bultos estofados y también policromados. Estos son más pequeños, pero los del fondo parecen de tamaño de un ser humano normal, o sea, 1,60 m, 1,70 m. Y les puedo decir que esto es una joya barroca, sobre todo por el trabajo en madera que hay en cada detalle del trabajo en oro y el trabajo en óleos. Toda la información de la mayoría de las pinturas, si no es que son todas, están en estos pues retablos, y también hay pantallas. Veamos qué podemos encontrar en estas pantallas en español. Nos cuenta sobre la piedra de la cripta. ¿Será que esto se puede mover? Oh, wow. Ah, mira, está acá. Wow. ¿Qué es esto? Qué impresionante. Se encontraron, wow, cráneos de personas. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¡Qué locura! ¿Será que no puedo entrar a ningún otro lado? Miren qué genial. Esto se mueve en la dirección. Wow. Me encanta. Pueden aquí jugar con muchas cosas. Esta es la cripta que vimos en la pantalla. Está justo, no se puede pisar obviamente, pero está justo enfrente de todo esto. Ay, Dios, no entiendo la verdad qué son estas cosas. Que alguien me diga. Pero ajá. Puede ser muy antiguo y todo, pero obviamente tenemos un enchufe. Miren esto. Wow. Vamos a ver de qué época datan estas pinturas. Siglo XVII, XVII. Pero aún así son impresionantes. Esta me gusta mucho. Esto es Arcángel San Miguel. Y lo vi allá arriba. Espérense, se los enfoco. Hola. Está muy genial. Les juro que para mí esto es demasiado impresionante. Miren, en estas puerticas estaban los confesionarios de la época. ¡Qué locura! Me parece muy loco en la puertica de aquí. ¿Para qué usarían este túnel las monjitas? Qué raro. Ah, aquí miren, aquí es donde está el confesionario. Aquí está el padre, entonces. Y pues se sale por la parte de atrásito, por esta zona. Y tienen baño, así que si necesitan el baño no va a haber ningún problema. Y vamos a intentar ver el cambio de guardia del Palacio Presidencial. Wow, vamos a ver qué tal. Afortunadamente, luego de tanta lluvia, nos hizo un buen día, porque es que eso de frío, calor está horrible. Eso no, ¿por qué Bogotá es así? ¿Por qué? Pero bueno, miren, 360 años de historia. Wow. ¿Saben qué? Yo nunca había notado que arriba de la montaña hay una cruz. ¿Por qué será? Si saben, déjenlo en los comentarios. Y obviamente ninguna salida puede estar completamente completa sin una avenida Starbucks. Ya les voy a decir que vamos a comprar.
¿Saben que si ustedes compran de estos y los traen cada vez que vengan a comprar cualquier bebida, les hacen un descuento como de 20-25% en lo que tomen? Eso está genial. Miren, eso fue lo que compré. A ver qué me dijeron. Brillos con la pupila. Debe ser porque tengo brillitos en los ojos. Qué risa. Ese es el Cookies and Cream, el más chiquitito. Y hasta aquí el final de este video. De verdad espero que lo hayan podido disfrutar tanto como yo lo disfruté. No puedo decirles que me siento completamente feliz, porque realmente el hecho de no poder grabar la Casa de la Moneda me pareció terrible, y les tengo muy pendientes pues grabar el Teatro Colón. No se puede entrar si no tienes una entrada para alguna obra, pero de alguna u otra forma en algún momento conseguiré entrar al Teatro Colón y les haré un video acerca de él, porque es que me encanta. Muchísimas gracias por estar aquí, los aprecio muchísimo, les mando un besote y hasta la próxima.